capítulo 1. Estamos prácticamente en la introducción. Abran sus Biblias, por favor. Quiero mostrarles algo que les va a facilitar entender la introducción del libro. Ustedes tienen en el libro de Proverbios prácticamente dividido el capítulo 1 en los primeros 7 versículos. Eso es lo que aparece. Capítulo 1, libro de los Proverbios, versículo del 1 al 7. Prácticamente eso sería la introducción. Al revisar cada uno de los versículos, descubrimos que el versículo 1 da el autor del libro. Luego, descubrimos que en el versículo 2 al versículo 4, esto es, déjeme ver, no, del versículo 2 al versículo 3, está propósitos del por qué el libro se escribió. Y en esos propósitos vimos en media semana que lo podíamos dividir en 3. ¿Me quieren recordar? Basta con que lo lean, ahí está. Entender sabiduría y doctrina. Luego, conocer razones prudentes. Y luego, recibir justicia, juicio y equidad. Hasta aquí estudiamos en media semana. Y nos dimos cuenta, para quienes no vinieron, que cuando uno lo lee de forma casual, piensa, bueno, estos versículos dicen lo mismo, pero que cuando uno profundiza en el significado de cada una de estas razones, en realidad dicen mucho más de la simple lectura. Desde luego, no voy a regresar a explicar todo eso por cuestión tiempo. Les animo a quienes no vinieron que sigan el estudio a través del Facebook, a través de la red, como sea, pero es importante. Encontrarán no solo lo que significa Proverbios, que les dije en media semana y ahora recalco. Imagínese, sale de esta reunión, se encuentra mientras desayuna o en su casa con amigos. Le preguntan de dónde viene. Usted dice de la iglesia. ¿Y qué aprendieron? ¿Qué vieron? Usted dirá, estamos estudiando el libro de los Proverbios. Y esa persona le pregunta, ¿y qué significa proverbio? Y usted no sabe qué responder. A ver, hermano Mendelssohn, de hecho, dígame qué significa proverbios. Bueno, eso es un grave problema. Las personas dirán, usted no hizo nada en la iglesia. Usted no sabe cómo definir proverbios. Bueno, usted y yo debemos asegurarnos que cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender y debemos saber definir qué es un proverbio. Los más estudiosos de ustedes, y les felicito, sé que habrán ido a un diccionario y estarán preguntándose, oiga, pastor, usted dijo que son dichos de hombres sabios y ningún diccionario dice eso. Cierto, pero si ustedes revisan en su Biblia el verso 6, léanlo ahora mismo, la definición está ahí. Capítulo 1, versículo 6, para entender, proverbio, declaración. Ahí estaba. Bueno, ahí estaba. Nosotros solo ocupamos un poco del diccionario secular, lo mezclamos con la definición bíblica y entonces obtuvimos la definición, el origen de la palabra proverbios. Luego vimos un poco sobre el autor del libro y luego los propósitos. Pero atentos, el propósito del libro no se resume a esto. Les dije que era un abuso de cualquier predicador decir que hay un propósito general para el libro de los Proverbios. Diría yo, cada versículo, si no cada capítulo, parece un propósito distinto. Pero de forma académica deberíamos establecer una especie de bosquejo mismo que ya la Biblia presenta.
Entonces, en este bosquejo, los primeros 2 versos están estos 3 propósitos. Esta mañana vamos a ver el otro propósito general, genérico, en donde se va a enmarcar todo el libro de los Proverbios. Ahora, por favor, vean el versículo 4. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice: para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Insiste, para dar declaración, proverbio, palabras de sabios. Bueno, les pregunto entonces, si vamos a dividir esto, vamos a poner una llave desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Y vamos a decir que aquí hay otro propósito general. ¿Y cuál sería ese propósito? Está ahí, ustedes deben encontrarlo. Alguien levanta la mano después de que lo encuentra y me dice. Es un propósito partido en 2 partes. Sí, hermano. ¿Perdón? No es adquirir consejo. Al final termina en eso, pero ahí lo dice de forma específica. Levanten la mano, no murmuren. A ver, hermana. Aquí, así como dividimos allá en 3, aquí lo vamos a dividir en 2. Y dice que el propósito del por qué se escribió el libro de los Proverbios es para dar, ¿qué cosa? Sagacidad. ¿A quiénes? A los simples. ¿Y cuál sería el segundo? Bueno, antes, ¿qué es sagacidad? ¿Qué? Ser vivo. Despertó. No, me refiero que ser sagaz puede haber despertado. ¿Y qué significa simple? Lo opuesto a amargo. Bueno, dice que es para dar sagacidad a los simples. Cuando se trata de poesía y cuando se trata del libro de los Proverbios, cuidado con dar por sentado nuestra lógica. Tenemos que ir a los libros y descubrir qué es lo que el poeta quería decir con simples. ¿Qué es lo que significa sagacidad? Pero en fin, ¿cuál es el segundo? Que dar a los jóvenes, ¿qué cosa? Dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, y el versículo 7 serían enigmas ocultos. Esto se los explico después si el tiempo nos deja. Lleguemos hasta este punto en la pizarra. Mi asunto es el siguiente, atentos. Los primeros 7 versículos son algo así como el marco teórico introductorio de todo el libro. En ese marco teórico nos dice el título, nos dice el autor y nos dice 2 grandes divisiones del para qué se escribió este libro. ¿Sí me estoy dando a entender? 2 grandes razones del para qué se escribió este libro. En esas 2 grandes razones se agrupan. La primera en 3 y la segunda se agrupa en 2. ¿Y cuáles son las personas claves en esta segunda división? Los simples y los jóvenes. Para el escritor del libro, los simples y los jóvenes están en la misma posición. Y eso nos debería hacernos preguntar, ¿qué es lo que entiende el proverbista por jóvenes y por simples? ¿Por qué los segmenta? ¿Les da mucha importancia porque a ellos les falta mucho y a los adultos no? ¿O cuál es la razón de esto? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo de hoy, titulado Los jóvenes y los simples. Vamos
a orar y a pedir la guía del Señor. Inclina sus rostros. Señor, te rogamos tu Espíritu nos guíe en el estudio de hoy. Por favor, ayúdame para poder ser un instructor que redunde en llevar ayuda a nuestras vidas, que aprendamos a practicar tu palabra, a crecer a través de ella. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Cuidado, y se nos ocurre sugerir que simples o jóvenes son pecadores, porque son simples y porque son jóvenes. El autor no los está juzgando. Sería una necedad juzgar. De hecho, ¿cuántos están aquí entre 15 y 35 años? ¿Me dejan su mano en alto, por favor? No, mejor, pónganse de pie, por favor. Todos los que están entre 15 y 35. Algunos parecen que quisieran tener esa edad, pero está bien, así quédense. Atentos, escuchen lo que voy a hacer. Voy a decir que ustedes son necios por ser de esa edad. ¿Tengo derecho a juzgarlos? ¿Por qué no? Levante la mano el que piensa que no tengo derecho. ¿Por qué? Porque yo también fui necio, pero ya no lo soy. Entonces eso no es un buen argumento para que yo no los juzgue. Denme uno por el cual no puedo juzgarlos. A ver, hermano. Y usted tiene 35 abajo. ¡Qué bárbaro! Porque no los conozco. Bueno, pero ya sé que están 35 abajo. Y yo los estoy juzgando porque están 35 abajo. ¿Nadie quiere refutarme, hermana? O sea que es un error tener 35 abajo. Eso dijo. Pero ¿por qué le estoy juzgando? ¿Por qué no puedo juzgarlos? ¿Nadie? ¿Ricardo? Nada. Pero nos gusta a nosotros tomar el papel de juzgar. Sí, hermana. Si es que yo no he dicho que se equivocan, yo solo he dicho que son necios por tener esa edad. Bueno, este es el punto. ¿Cómo puedo juzgarles si no es vuestra culpa tener esa edad? ¿Me entienden? Ustedes son jóvenes y no es vuestra responsabilidad ser jóvenes. Entonces, si no es vuestra responsabilidad ser jóvenes, la vida no tiene derecho a juzgarles de ustedes ser jóvenes. ¿Están claros? Él no los está juzgando. Él no los está colocando en una posición diferente a los adultos. Solo está diciendo que Él quiere darles a ustedes inteligencia y cordura, porque les hace falta. Y esa es conclusión de Él. Bueno, pueden sentarse. Si ustedes no son culpables, entonces hay que entender cuál es el problema de la juventud. De hecho, si voy a citar problema, preguntaría a los adultos, ¿cuál es el problema de la juventud? Adultos, ¿cuál es el problema de la juventud, hermana? Eso es cierto, pero ¿por qué están locos? Casi lo ha dicho, casi lo dijo. Ahí lo acaban de decir, pero no levantaron la mano. ¿Por qué? Porque son inexpertos. Y eso tiene que ver con la edad. Déjenme citar dos ejemplos, uno trivial y uno importante de la inexperiencia. El chico tiene 14 o 16 años y empezó a tener unos vellos en su rostro. Entonces, de pronto está afeitándose y el papá amorosamente le dice: ¿qué estás haciendo?
me estoy afeitando. Y se puso un montón de espuma. Y el papá le dice, no hagas eso. Él insiste, ¿por qué no? Ya tengo barba. El papá dice, vas a pagarlo caro el resto de tus días. Porque si te cortas ese poco cabello, va a salirte por cantidades. Lo vas a pagar caro. El papá sabe. Porque él ya tuvo la experiencia. El chico que no quiere recibir consejos dice, yo ya soy un hombre y debo afeitarme. Y lo paga el resto de sus días. Aquí habemos un montón de hombres que podemos darle fe de cuán necios fuimos. Porque no disfrutamos estar cada mañana frente al espejo cortándonos el rostro. Pero el chico quería sentirse hombre. Y estar con un poco de espuma en el rostro lo hacía sentirse hombre. Y como es inexperto, creyó que eso lo convertía en hombre. Y no me estén poniendo rostro de ignorancia, hay un montón de hombres aquí que han pasado por eso. Bueno, ese es un ejemplo trivial de inexperiencia. Ahora déjenme ponerles un ejemplo muy grave de inexperiencia. Aún no ha cumplido los 18 años ese chico, pero quiere tener novia. Y si usted está aquí abajo de los 18 y ya de la mano de su novia y usted bien orgulloso, quítesela un minuto porque se va a sentir muy mal con lo que voy a decir. Porque pregúnteles a todos los adultos, ¿creen que esa es una edad para tener novia? Es la peor ridiculez que usted puede hacer. Pero su inexperiencia le hace creer que debe tener novia, que es hombre. Y peor, si en lugar de ser hombre es una niña. Y debido a su ingenuidad de inexperiencia, cae en las garras de un hombre que abusa de su cuerpo y usted pierde su virginidad, su dignidad, su santidad para el resto de su vida. ¿Qué fue lo que la llevó a cometer tan grave error? Inexperiencia. Entonces el libro de los Proverbios es para regalarnos experiencia de hombres que ya vivieron, son sabios y tienen la experiencia de Dios en sus vidas. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces, ¿quiénes son los simples? ¿Alguien quisiera sugerir? Bueno, como el tiempo no es nuestro amigo, voy a correr y les voy a contar quiénes son los simples según el diccionario. Simple es toda persona ingenua. Y no tomen ingenuidad como pecado. Ingenuidad es tener la mente abierta, ser susceptible a ser fácilmente influenciable. Eso es una persona simple. Voy a repetirlo. Simple es una persona fácilmente influenciable, para bien o para mal. Si entendieron la definición de simple, de ingenuidad, entonces entienden por qué lo puso a la par de los jóvenes. A ver si está claro. Dígame a alguien por qué están a la par. Hermana Evelyn. Porque debido a su inexperiencia les hace ser susceptibles o presa fácil de alguien que quiere influenciarlos, para bien o para mal. Voy a citarles un ejemplo de alguien que no es fácilmente influenciable. En política, y esto no tiene nada que ver con política, es un ejemplo. Sé que hay algunos de ustedes que son el voto duro de algunos partidos políticos de este país. Y no importa lo que alguien les diga,
usted no cambia su voto. Con Duarte, aunque no coma. ¿Qué creyeron que diría? Y no hay nada que les haga cambiar vuestra postura. Absolutamente nada. Puede venir un gran antropólogo, un gran filósofo, un gran político financiero y puede exponer aquí 20 razones del por qué es un error haber votado por él y usted dirá, sigo siendo de ahí. No hay manera de influenciarle. Usted no es simple, al menos en esa área. Usted no es ingenuo, al menos en esa área. Entonces, dice Salomón que los proverbios son para dar sagacidad, inteligencia y cordura a los que son inexpertos y fácilmente influenciables. ¿Está bien claro ahora? ¿Qué es sagacidad? Astucia. Salomón, el Espíritu del Señor inspiró a Salomón para que nos diera a través de este libro astucia, inteligencia y cordura. ¿Que los adultos no la necesitamos? Claro que sí. Pero a la juventud y a los simples les falta mucho más que a nosotros. Se esperaría que nosotros los adultos, por los golpes que la vida nos ha propinado, por nuestra inexperiencia y necedad, nos haya dado un poquito de madurez y nos diga, no vuelvo a caminar por esa misma vía. Los jóvenes no pueden hablar así, los simples tampoco, no tienen experiencia y por eso necesitan esto. Entonces, si usted es joven o fácilmente influenciable, vamos a encontrar tesoros riquísimos en este libro. ¿Me di a entender hasta esta parte? ¿Amén o no amén? Sí, amén. Bueno, vamos a ocupar para explicar mejor lo grave de ser fácilmente influenciable. Porque hasta aquí todos creo que podrían decir, yo no corro mucho riesgo. Tengo en mis manos el libro del pastor Chuck Smith. Estamos leyendo el control de lectura, la gracia lo cambia todo. Y en la página 137, no tengo tiempo, no se las voy a leer, se lo voy a contar rápido. Aparece un capítulo que es una ilustración perfecta de los simples que están asociados a los jóvenes. Para poderles explicar bien esto, tengo que recrear. Todos sabemos que la vida es una guerra en donde las fuerzas del bien se enfrentan a las fuerzas del mal todos los días. Y no importa si usted se da cuenta o usted cree que no es parte de esa guerra, usted es parte de esa guerra. Mire, esto es tan necio como aquel hombre o mujer que cuando le confrontan y le dicen, bueno, la situación política que está viviendo cualquier país es culpa de tu voto. Esa persona se desmarca de la responsabilidad y neciamente dice, no, yo no fui a votar, yo no soy responsable. Es tan necia esa persona que no se da cuenta que por no haber ido a votar sigue siendo responsable. Bueno, en forma paralela estoy tratando de decir, no importa si usted se da cuenta, no importa si usted está de acuerdo, hay una guerra entre las fuerzas del bien y del mal y usted es parte de ello. Asumiendo que usted ya entendió que sí es parte, digo, en el caso que estoy recreando, ustedes ya entendieron que son parte de esto, somos parte de esto. El enemigo va a colocar trampas para destruir a su rival. En este caso hablaremos de que Satanás intenta arruinar nuestras vidas. Y como esto es un campo de guerra, él pondrá trampas.
Regresemos a la guerra, no más. Hay dos ejércitos, están peleando uno contra el otro y uno de ellos ha puesto trampas, ha puesto minas para que cuando viene el rival caiga en ellas. Les pregunto, ¿quiénes son los que caerán en estas minas? Levanten la mano. Los inexpertos, exactamente, los ingenuos, los simples o los jóvenes. ¿Y por qué ellos son los que van a caer? Porque un soldado con experiencia sabe de sobra que no puede entrar a campo enemigo sin correr el riesgo de que esté minado. Entonces ese soldado experto dirá, cuidado. Y si entra, tendrá tanta sagacidad como para saltar esas minas, las descubrirá, porque por eso se ha vuelto experto. Entonces, ¿quiénes son los que caen en las trampas del enemigo? Los simples, los jóvenes, los inexpertos. Ese es el caso recreado. Ahora, Pablo nos dice que el enemigo usa una trampa muy sutil para arrebatar a los cristianos. Eso está en Gálatas 4:17, no lo busquen aún. Espero que el tiempo me deje que lo leamos juntos. Pablo le llama a esta trampa afecto fervoroso, o lo mismo que decir celo. Y les voy a explicar en qué consiste. Pablo está hablando de los que vienen a sonsacar miembros de una iglesia para llevárselos al error. Sea otra iglesia o sea lo que sea. De hecho, el verbo sonsacar no estaba en mi vocabulario. Yo tuve que ir a buscar cuando lo encontré en el libro. El verbo sonsacar se define como la habilidad de sacar a alguien lo que prefiere ocultar. De hecho, déjenme poner un ejemplo. ¿Está Arnoldo aquí? No, ¿verdad? Nunca está. Pero está Fernando. Póngase de pie un ratito, Fernando. Como yo sé la preferencia política de Fernando, sé el color que lleva en su cuerpo, su sangre, le voy a preguntar ahora sobre sus preferencias políticas respecto a lo que está pasando. ¿Puede empezar, por favor? Hábleme sobre sus preferencias políticas. Gríteme desde ahí, no tiene que venir al frente. Ninguna. No le da vergüenza. Es profesional, es diácono, es pastor. Usted debe tener preferencia política. Vamos, dígame cualquier pista. No se identifique, pero dígamelo. Y yo no he dicho nada. Bueno, paren. Gracias porque no ha hablado. ¿Y por qué no habló? Porque no es ingenuo. Sabe que yo estoy sonsacándole algo. Y lo estoy haciendo con astucia. Parezco un inocente cuestionador. Pero él sabía que algo quería sacarle. Y por eso él se preparó y estaba, hasta metió las manos en acá, como diciendo, algo me quieren sacar. Exacto, eso es sonsacar. Y Pablo dice en Gálatas que hay personas que vienen a sonsacar a los miembros de una iglesia, a los que han recibido a Cristo en esa iglesia, a los que sus hijos se han convertido en esa iglesia, se han casado en esa iglesia. Sus hijos han sido presentados al Señor en esa iglesia. Han crecido 5, 8, 10 años espiritualmente en esa iglesia. Pero de pronto algo sucede que el enemigo quiere sonsacarlos para que pierdan bendición. Ahora,
debo aclarar, yo no estoy diciendo que moverse de iglesia es pecado, en lo absoluto. Ni tampoco estoy diciendo que cuestionar una iglesia es pecado, en lo absoluto. Yo estoy diciendo que cuando no es la voluntad de Dios y nosotros permitimos que alguien nos sonsaque, lo vamos a pagar. Porque no era la voluntad de Dios. Alguien puede tener razones legítimas para moverse de iglesia. Y esas razones legítimas son aplaudibles por la Biblia. Entonces, atentos a eso. Ni Pablo, ni este libro, ni yo estamos diciendo que eso sea un pecado. Estamos diciendo que hay enemigos suyos que intentarán sonsacarle para arrancar la fuente donde el Señor lo ha puesto a que usted crezca. Ahora, si alguien piensa, mire, todo eso parece que son sus palabras, vean Gálatas 4:17, ¿lo tenés en pantalla o no? ¿Sí? No lo busquen, leámoslo aquí porque ya no tengo tiempo. Gálatas 4:17 dice, tienen celo por vosotros, díganlo en voz alta, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Quiten la palabra celo y pongamos afecto. Ahora leemos, tienen afecto por vosotros, pero no para bien. La intención de ellos es apartaros de nosotros para que tengáis afecto por ellos. Bueno, esos que vienen a sonsacarlo a usted, tienen una treta. ¿Cuál es la treta? Gríteme, levante la mano y me grita. ¿Cuál es la trampa? ¿Nadie conoce personas que quieren sonsacarlo? A ver, Julio. No es la trampa de ellos, hermana Cinia. ¿Cómo se los ganan? Anda cerca, pero no del todo. Lo que hacen los que sonsacan, muestran afecto. En eso están bien. A ver, Ángelo. ¿Cómo lo hacen? Aquí dice. ¿Nadie? Sí, hermano. Exactamente. Noten nuestra ingenuidad. Entre más de 800 nos costó trabajo descubrirlo. Lo que ellos intentan es mostrar amistad. Empiezan a hacer invitaciones, empiezan a mostrarnos cariño. De vez en cuando incluso nos dicen, qué triste, usted estuvo enfermo y nadie de su iglesia oró por usted. Casi se muere y el pastor no supo. El colmo, el pastor ni siquiera sabe su nombre, lo cual es muy cierto. Y no nos dicen, pero yo sí lo quiero, yo sí le tengo cariño, yo sí lo voy a traer, yo sí lo invito a esto, a lo otro y estoy preocupado. No nos lo dicen, nos lo demuestran. Están tratando de ganarse nuestro afecto, tal como Pablo lo dice. Esa es la trampa. Los ingenuos caen en ella y dicen, hombre, tienes razón. Yo entiendo que el pastor no haya orado por mí, que por poco me muero, pero soy parte del ministerio de acomodación y al hermano Álvaro le importo nada. Mire, yo soy parte del grupo de alabanza, me rompí un dedo y por eso no toco ni siquiera, parece que estaban deseosos que me rompiera todo el brazo. Ingenuamente no nos percatamos
que esa es la trampa de ellos. Ahora les pregunto, ¿hemos descubierto la trampa? ¿Sí, amén o no amén? Esto solo es un ejemplo. Hay cantidad de trampas. Entonces les pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos maduros con esas personas que están siendo sonsacadas? ¿Qué tenemos que hacer? Ponerles atención. Hermano, influir nosotros en ellos. ¿Quién más? ¿Quién más dijo? Bueno, como estos los invitan a esto, también yo los voy a invitar. Ahora sí hay que llamar al pastor para que vaya a orar, aunque sea por los últimos minutos de vida. Ahora nosotros debemos dedicarles tiempo, dijeron. Les pregunto, ¿no descubrieron que eso es caer en la misma hipocresía de ellos? Pero nuestra intención era buena. Pero nosotros no deberíamos usar trampas para ayudar a nadie. Entonces, si lo que vamos a usar es la verdad para ayudar a las personas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para proteger a esos ingenuos? Transmitir nuestra experiencia, pero ¿cómo? Eduardo lo estaba diciendo. Lo que debemos hacer es instruirles en la palabra. Punto. Si usted es líder de un ministerio, si usted es padre de una familia o si usted ya es predicador, sigan haciendo lo que ya estaban haciendo. Sigan instruyendo la Biblia. Pastor, siento que me están ganando terreno. Dios no nos ha llamado a ganar el afecto de nadie. Dios nos ha llamado a instruir la palabra de Dios. Si alguien quiere irse con los que lo sonsacan, porque ellos les invitan, porque ellos les ofrecen y porque les dicen que en esa organización van a llegar a ser obispos. Si los que están oyendo quieren seguir siendo ingenuos, después de esta instrucción, no hay nada que nadie puede hacer. Porque nadie puede ayudar al que quiere ser ingenuo. Pero yo creo que los que después de la instrucción siguen siendo ingenuos, no es que sigan en ese camino, ya es un negocio. Esto me conviene. Ya no es el Señor la razón de moverse. Y el fin es triste. A eso le llama el pastor Chuck Smith celo fervoroso. A eso le llama Pablo en Gálatas celo por vosotros. Esto era un ejemplo de las 300 trampas que el enemigo va a ponernos, y que si usted y yo no adquirimos inteligencia y cordura y sagacidad, vamos a ser vulnerables. ¿Me he dado a entender? El último versículo, el 7, Proverbios 1:7. Qué rápido corre el tiempo en los proverbios, ¿han notado? El principio de la sabiduría es el temor de... El 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, sus dichos profundos. Sí, ya terminemos el 7. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quiénes lo desprecian? Ignorar de la palabra de Dios no es pecado. Ignorar la palabra, eso es pecado. Y grave. Oiga, pastor, ¿cuál es la diferencia? Hay una cantidad de personas que van por la calle que ignoran de la Biblia. Nunca escucharon nada.
culpa nuestra, culpa de ellos, es una falta, pero no es tan grave como ignorar a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que la ignoran en la segunda forma? Los que esta mañana la han escuchado y les importa un comino. No los que están afuera, los que están dentro. Porque los que están dentro y la ignoran, la desprecian. Y les pregunto, ¿cómo se siente usted ante una persona que desprecia a sus hijos? Ofendido. ¿Cómo esperan que se sienta Dios cuando Él envió a su Hijo a morir por usted y por mí? Sufrió terriblemente, pero usted desprecia al Hijo de Dios. Bueno, pues esa es la razón por la que usted y yo no deberíamos despreciar la palabra del Señor. Pero nadie puede obligarle. Dios ha decidido que debe ser en su corazón la decisión de seguirlo o no seguirlo. Inclinen sus rostros y oramos. Padre, gracias por tu palabra, por lo que ésta nos enseña.